Dejando la multitud, Jesucristo regresó a casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió: el que siembra la buena semilla se llama el Hijo de Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra se llama demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos 36 al 43. Nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 30 de julio, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos pide pensar hoy en San Pedro Crisólogo. Es considerado doctor en la Iglesia Católica. Fue uno de los grandes oradores y más famosos que ha tenido la Iglesia Católica, como por ejemplo San Juan Crisóstomo. Las palabras son parecidas, pero es diferente la interpretación. Crisóstomo, el hombre de la boca de oro, y crisólogo, crisoslogos, la persona que habla muy bien y de una manera muy convincente. Por eso le decían San Pedro Crisólogo, la persona que habla muy bien. Nació en Imola, Italia, y fue formado por un obispo llamado Cornelio. El obispo lo convenció del dominio de las pasiones para ser santo y muy grande. Gozó de la amistad de grandes pensadores. Fue nombrado arzobispo de Rávena y también gozó de la amistad del Papa León Magno. Cuando empezó a ser obispo de Rávena había en esa ciudad gran número de paganos y él con su entusiasmo provocó la conversión. Se conservan 176 sermones de Crisóslogos. La gente, la persona que habla muy bien, que habla magnífico. Y el modo de hablar es conciso, sencillo y práctico. Crisóslogos. Fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Benedicto XIII. Murió en el año 451. Nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Buena idea. Dejarse guiar y dejarse conducir por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso de dejarse conducir por la palabra de Dios? Que sea Dios mismo que a través del Espíritu Santo nos permita entender su palabra, poder poner en práctica su palabra, beneficiarnos en la sabiduría de la palabra. Por eso los apóstoles con razón le dicen a su maestro: explícanos la parábola de la cizaña. ¿Qué significa eso? Es preferible pedirle a Dios que nos diga cómo funciona su palabra y el ser humano solo con la inteligencia o la razón tratar de decir un poco de cosas que distorsionan la palabra de Dios. Como Jesús es tan inteligente y explica cosa por cosa dependiendo de esa pregunta que le formularon de la parábola de la cizaña, el que siembra la buena semilla. La buena semilla son las buenas personas que pertenecen en el reino. Las cizañas son todas aquellas personas que sufren de envidia, odio, crítica, de dañan la vida a los demás, se sienten inferiores a los demás
y los otros se sienten superiores a los demás. Esos son la cizaña. ¿Cuál es el arte de esa parábola? La paciencia. Haga las cosas con paciencia, no corte todo, deja que crezcan, piense qué es lo que va a hacer y cómo va a enfrentar el mal. Ese es como el método de esa parábola. Entonces hoy aprendemos, nos dejamos guiar por la palabra de Dios, 2 o 3 máximas que las tomé de la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos regala 3 máximas. Por ejemplo, el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice, debemos estar listos para escuchar y lentos para hablar, lentos para enojarnos. Muy buena propuesta de una persona que quiera dejarse guiar por la palabra de Dios. Debemos estar listos para escuchar, lentos para hablar. Santiago capítulo 1, verso 19. Buena palabra que es la primera máxima para hoy. La segunda es del Evangelio de San Lucas en ese capítulo 11. Bienaventurada será aquella persona que escuche la palabra y que la obedezca. Será bienaventurado el que escuche y obedezca lo que le diga la palabra. No entre a discutir ni a ponerle otras prácticas a la palabra. Hazme entender el camino y seguiré tu palabra. Salmo 119 de la Santa Biblia. Hazme entender el camino y podré seguir tu palabra. ¿Cuáles deben ser mis actitudes ante la palabra de Dios? Si la propuesta es, nos dejamos guiar por la palabra de Dios, una buena pregunta sería, ¿cuáles deben ser mis actitudes? La buena proposición del maestro frente a la multiplicidad de momentos en que muchas personas se lamentan, piden consejo, no se explican las cosas en la vida. Otros terminan no creyendo porque nadie les ha enseñado cuál actitud debe ser frente a la palabra. La respuesta la tiene el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10. El apóstol San Pablo dice que el deseo es que todas las personas se salven y ese es el objetivo del que escucha la palabra y la pone en práctica, el que escucha y hace la voluntad de Dios. Pero el mismo apóstol San Pablo explica dónde está el defecto. Pues se supone que nos debemos dejar guiar por la palabra. La pregunta del millón, ¿quién nos explica la palabra? Esa es la gran pregunta que se hace San Pablo. Es decir, el gran deseo es que las personas se salven y en que ellos no entienden cómo Dios nos da la verdadera rectitud de la palabra. Es decir, la solución al problema es cómo va a creer una persona si no oye hablar y nadie le explica. ¿Y cómo va a oír una persona si no hay quien le anuncie la palabra y lo haga con dedicación, con paciencia y con entereza? Romanos capítulo 10, verso 14. Ahí está como la primera posición frente a la palabra de Dios. ¿Quién me la va a explicar para yo poder poner en práctica la palabra y no irme, no salirme, no abandonar, no vuelvo, no regreso, no me interesa? Conclusión, necesitamos quien nos explique el sentido sabio que tiene la palabra y hay que buscar la persona indicada, quien nos explique el sentido sabio que tiene la palabra. Segundo, hay que aprenderle al Hijo de Dios el método para enseñar la palabra. ¿Cuál será el método? Él mismo da ejemplos en el Evangelio y él mismo indica caminos donde la persona se puede equivocar y él mismo propone la conclusión. Oigan a Jesús de Nazaret, caminos, él les indica el camino a seguir, dónde se puede equivocar usted y cuál es la conclusión de enseñar la palabra. Dice el maestro, la buena semilla son los que pertenecen al reino. Entonces no lo
ponga de ahí. No hay más que concluir. La buena semilla son los que escuchan y pertenecen al reino. Esas son la buena semilla. Del resto no le ponga cuidado, no se maltrate, no se complique la cabeza. Debemos aprender actitudes para escuchar y asimilar la palabra. Por ejemplo, escuchar la palabra, dejar la mente totalmente en silencio, meditar la palabra en silencio. Silencio cuando se está proclamando la palabra. Tomar decisiones desde la palabra, buscar, consultar, quiero tomar una decisión y busco la palabra. Hay que meditar la palabra para poder saber qué se debe hacer con la palabra. Entonces es que meditarla. Por ejemplo, el libro de Josué en la Santa Biblia, en el capítulo 1, verso 8, medita día y noche la palabra. Si obras de acuerdo a la palabra, vas a tener mucho éxito en tu vida. Medita eso y obra de acuerdo a la palabra. También el silencio es importante para entender la palabra, porque se contempla la palabra, se le pide a Dios que nos dé la gracia del silencio para escuchar la palabra. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 14. Se deben tomar decisiones desde la palabra de Dios. Qué bueno que se tomen las decisiones, pero desde la palabra. El libro de los Proverbios en el capítulo 3 dice, confía en Dios y no te apoyes en tu inteligencia para que puedas tomar grandes decisiones desde la palabra de Dios. Nos dejamos guiar por la palabra de Dios en la propuesta de Jesús de Nazaret. Debemos estar listos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.